Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santos, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Decimos santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Sus ángeles dicen, santo, santo. Dicen, cantan santo. Y su iglesia y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama tu amor y poder cuando cantamos y contemplar y el resplandor. Derrama tu amor y poder y contemplarte y contemplar tu majestad, y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quiero verte, Señor. Santo, santo, santo. Tú eres. Buenas noches, hermanos, espero que estén bien.
Esta noche vamos a continuar viendo el tema de los atributos de Dios. Vamos a continuar viendo la inmutabilidad de Dios. Vamos a ir, por favor, a Salmos capítulo 102, versículo 27. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Como bien hemos visto la semana pasada y antepasada, Dios no cambia, y eso es su inmutabilidad. Él no tiene plan B ni C. También vimos la aceidad de Dios. Vimos que la aceidad de Dios significa que Él no depende de nada para existir. Él es el principio y fin, muy contrario a nosotros los humanos que dependemos de tantas cosas para existir. Preguntémonos, ¿tiene alguna importancia estudiar los atributos de Dios? Por supuesto que sí. Es importante ya que nos ayudan a una comprensión mejor de las Escrituras, ya que al leer ciertos pasajes sin entender el contexto en el que se escribió, fácilmente podemos malinterpretar los versículos. Un ejemplo muy claro son con el tema de la oración, ya que muchas veces pensamos que nuestra oración cambiará la voluntad de Dios, pero eso no es así. Nosotros no podemos cambiar la voluntad de Dios. No podemos cambiar lo que Dios ya predestinó antes de la fundación del mundo. Quizás algunas personas se decepcionen al saber eso, pero miren lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 3. Y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Me gustaría, hermanos, esta noche analizar algunos versículos de las sanaciones que hizo nuestro Señor Jesús. Así que vamos a Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a sus dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: «Este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga». Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: «Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará salvo mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores, y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace». Al oírlo, Jesús se asombró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: «Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande». Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. De este pasaje hay muchas predicaciones que dicen: cuando oren, háganlo como la fe del centurión. Y eso se enseña en muchas partes. Dicen cosas como: ten una fe que mueva montañas. Y muchas personas creen que es así. Pero, ¿qué pasa cuando oramos con toda la confianza que Dios curará a un familiar y al final el familiar no cura y termina muriendo? Algunas personas dicen cosas como: es que te faltó fe, hermano, por eso tu familiar no curó. Y esa es la respuesta que la mayoría de creyentes tienen. Ahora bien, analicemos con mucho cuidado esa postura y preguntémonos: si Dios es inmutable, es decir, que no cambia,
¿Cómo es posible que por no pedir con mucha fe por la enfermedad de mi familiar, falleció? Aquí tenemos dos opciones. Una, o Dios no es inmutable, o dos, interpretamos mal los versículos cuando Jesús sana al siervo del centurión. Si nuestra respuesta es que Dios no es inmutable, entonces tenemos un gran problema, porque la salvación sí se perdería. Además, ¿qué hacemos con los versículos que hablan sobre la inmutabilidad de Dios? Por lo tanto, la respuesta bíblica es la 2. Interpretamos mal los versículos cuando Jesús sana al siervo del centurión. Para entender este versículo, antes debemos leer Juan capítulo 6, versículo 37. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí, y jamás los rechazaré. Es de suma importancia entender este versículo, porque como también dice Juan capítulo 6, versículo 44, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final. Por lo cual, las personas que fueron sanadas por Jesús no fue por algún mérito de esas personas, fue porque el Padre las trajo a Jesús. Aquí podemos apreciar la gracia de Dios, la elección que no depende de obras, sino del que Dios tenga misericordia. Esas personas que fueron sanadas debemos entender que fueron predestinadas antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Preguntarán algunos. Para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. En el versículo 9 podemos leer que Jesús dijo lo siguiente: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Como hemos visto anteriormente, la palabra fe en griego es pistis, que significa persuasión, es decir, la persuasión de Dios. Por lo cual vimos que la fe no es mérito de nosotros, sino que es Dios quien la concede. Ahora bien, ¿en qué parte del versículo anterior vemos la persuasión de Dios? Vamos a leer de nuevo los versículos 6 al 8. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores, y también tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve, y va, y al otro ve, y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Vemos aquí cómo Dios ya había trabajado con la vida del centurión. Lo había persuadido. El centurión había ya nacido de nuevo. Pues vemos en el versículo 7, por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Vemos aquí la pobreza espiritual. Jesús dijo en Lucas capítulo 5, versículo 32, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. El centurión sabía que él era un pecador, por lo tanto, hermanos, Dios ya había persuadido al centurión que su siervo iba a sanar, pues lo vemos también en los versículos 8. Yo mismo obedezco órdenes superiores, y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Ahora bien, ¿quiere decir esto que porque el siervo sanó, también todos nuestros familiares pueden sanar? Debemos entender, antes que nada, que el siervo del centurión fue sanado porque así Dios lo quiso.
no por la buena obra del centurión. Ahora vuelvo a preguntar, ¿pueden nuestros familiares sanar? Todo es si Dios quiere. Pero en la oración Jesús nos dejó un modelo que es el siguiente. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 10 dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por lo tanto, nuestra oración debe ser siempre que se haga todo como Dios quiere.